Estamos aquí en lo que se llama vigilancia de veredicto, ¿no? Antes, o sea, ¿por qué? Porque como ya está el jurado deliberando, ¿cuánto se van a demorar? No se sabe. Lo que sí hay es una serie de reglas, ¿no? De horarios en los que están deliberando. Ellos pidieron que les leyeran una serie de cosas que necesitaban clarificar. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Cada quien tiene una opinión al respecto, pero al final lo único que cuenta es cuando ya ellos digan tenemos el veredicto y se proceda a la lectura del mismo. También estaban mencionando el hecho de que el implicado, en este caso el expresidente Trump, tiene que estar ahí mientras el jurado delibera. Pero vamos a saludar al abogado Ángel Leal, con él hemos estado conversando sobre este tema de estos casos, para que él también nos ayude a entender un poco lo que ha estado sucediendo. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Como siempre, muy buenos días y gracias por atendernos. Cómo no, yo, nuevos días. Y qué buena noticia me dio con lo de Sasha. La verdad, mis mejores deseos para ella, una gran persona, una gran profesional. Me alegró mucho escuchar eso en su apertura. Gracias, sí, ahí está, ya está en su casa recuperándose, es un proceso, pero está de buen ánimo, que quizás es lo más importante. Abogado, esta parte, pues me enteré porque lo estaba mencionando allí, el acusado en este caso, que es el expresidente, tiene que estar allí en la sala mientras el jurado delibera, ¿eso funciona así? En Nueva York, sí. Ok. Sí. Entonces, sí, durante las deliberaciones él tiene que estar presente en la corte. Y en parte también es para que tenga conocimiento de lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, ahora mismo están leyendo parte del testimonio de David Pecker sobre la reunión que él tuvo con los fiscales en julio del 2018, cuando se le preguntó quién estuvo en la reunión de agosto del 2015 en Trump Tower. Entonces, es importante que el acusado esté presente durante todo este proceso porque es parte de su proceso. Pero aquí no funciona así o también. Aquí también tiene que estar mientras delibera el jurado, el acusado ahí en la corte mientras delibera. Generalmente sí, depende del circuito y depende del juez, pero generalmente sí. Porque a veces como dan y que tienen 2 horas para llegar mientras se lee el veredicto. Yo me acuerdo en el caso. En un caso civil, generalmente. Ah, En un caso civil le dan un margen de tiempo para regresar, de poco tiempo, pero para regresar cuando haya una sentencia, un veredicto. claro, y a veces en algunos casos criminales, pues la persona no está bajo fianza, sino detenida, ¿no? Entonces estaba en custodia de la corte también, ¿no? Eso es otra, bueno, pero en fin, eso es como para ir aprendiendo un poquitico, ¿no? De cada cosa. Ahora, vamos, porque es pura especulación, aquí no se va a saber nada, y es lo mismo que están haciendo en los otros medios de comunicación, ¿no? A medida que dicen, el jurado está pidiendo que le lean otra vez las instrucciones. El juez lo pensó y parece que sí, pero es que él se demoró casi 2 horas leyendo las instrucciones de ayer. ¿Eso qué significa y cómo lo interpreta usted? ¿Cuál es la lectura que le da? Que es un caso complicado. Es un caso complicado porque en realidad es lo que siempre hemos hablado. Es un delito dentro de otro delito. Porque la acusación literalmente pide o alega de que el acusado con la intención de defraudar y cometer otro delito falsifica los registros comerciales. Entonces, en realidad, y gran parte de la polémica y el debate con este caso, bueno, ¿cuál es el otro delito? Bueno, el otro delito es una conspiración de promover la elección de un candidato a través de medios ilegales. Y es otra sección del Código de Inmigración de Nueva York que se alega, y es el objeto del delito de la falsificación de los registros comerciales. El juez Merchan especifica de que al jurado de que tienen que concluir unánimemente de que el acusado comete la conspiración de promover su elección a través de medios ilegales en sus deliberaciones, pero que el medio ilegal, es decir, la forma en que promueven la elección de Trump puede haber sido no tienen que ser unánime en el método de la ilegalidad, es decir, que No, pudieron haber ya yo me la enredé. ilegalidad. Lo que pasa es que esto siempre ha sido como la Sí, sí, columna vertebral de esto, ¿no? Es que el delito original no ha sido probado, ¿ok? Porque lo tenía que haber probado el gobierno federal porque era una elección federal. Esto también hay que aclararlo, ¿no? es correcto, es correcto. Entonces, básicamente, en pocas palabras, este jurado, para que exista una convicción, tiene que determinar unánimemente de que una conspiración para promover la elección del acusado a través de medios ilegales. Lo que no tienen que ser unánime
es en el medio ilegal que se implementó para cometer, vamos a decir, la ilegalidad electoral. Puede ser la ley federal de campañas electorales, puede ser un tema de impuestos de Nueva York, o puede ser falsificación de registros comerciales no directamente de Donald Trump, pero de la organización Trump, de AMI o de los estados de cuenta de banco de Michael Cohen. Entonces, yo creo que en gran parte eso es lo que el jurado está tratando de entender para poder deliberar y llegar a un veredicto. Ahora, y con lo que tiene que ver con las instrucciones, porque claro, cada parte va dando su análisis de lo que sucede, ¿no? En una de las porciones de la instrucción del juez que estaban criticando, objetando los que están en favor del expresidente, ese famoso Hashman, y ahí la instrucción es clave a la hora de tomar una decisión también, ¿no? Porque es parte de lo que ellos tienen que definir. Sí, no, indiscutiblemente gran parte de este proceso son las instrucciones al jurado, porque es la guía que al jurado se le entrega al jurado para poder deliberar y llegar a un veredicto. Entonces, las instrucciones son sumamente importantes y en realidad eso fue algo que se anunció la semana pasada y fue lo que se le explicó al jurado ayer antes de que comenzaran las deliberaciones, pero ya vemos que necesitan que se le vuelva a explicar y hay un detalle, en Nueva York no permiten que las instrucciones al jurado se les entregue de forma escrita para que se los lleven durante las deliberaciones. O sea, no tienen el beneficio de tener las instrucciones por escrito. Y eso es porque en el estado de Nueva York, si el acusado objeta, y siempre objeta, de que se le entregue por escrito las instrucciones al jurado, no se les entrega. Entonces, todo esto es verbal. Todo esto es que se les explica verbalmente, ellos empiezan a deliberar. Si tienen alguna duda referente a las instrucciones, se lo comunican al juez, el juez se lo vuelve a explicar, pero todo es verbal, no hay un papel que ellos tengan donde ellos tengan esas instrucciones. Por eso entonces fue que el juez se tomó 2 horas para leer, porque normalmente una instrucción de jurado no se demora tanto, ¿no? Bueno, no, pero en este caso, dada la naturaleza del caso, y me refiero por el hecho de que es la falsificación de los registros comerciales con intención de cometer otro delito, que es lo que complica un poco las instrucciones al jurado, y segundo, son 34 acusaciones de registros comerciales falsificados. Entonces, él tiene que dar las instrucciones para cada uno de las 34 acusaciones. Porque en realidad él puede ser convicto de uno de las 34 acusaciones. O sea, cada acusación es relevante. No es que es simplemente culpable o no culpable en general, no, es cada acusación. Entonces, cada acusación requiere un veredicto. Mm. Bueno, ¿y qué lectura le da a usted cuando un jurado decide que le lean de nuevo cierta porción de las instrucciones y en específico testimonio? Porque están pidiendo como algo clave, ¿no? Fue una reunión supuestamente que se dio entre Trump, Cohen y Pecker, ¿no? Sí, sí. La parte de la lectura de las instrucciones del jurado no le doy mucha, o sea, es un caso complicado y era de esperar. Lo que sí creo que se le puede dar cierta lectura, aunque es imposible saber, pero es el testimonio que están pidiendo, porque están pidiendo el testimonio de David Pecker, están pidiendo parte del testimonio de Michael Cohen, y eso tiene que ver con que si hubo una presunta esquema o no para cometer alguna ilegalidad electoral en este caso, porque el testimonio de Pecker tuvo mucho que ver con este esquema de catch and kill, de atrapar y matar, o sea, de que cuando se enteran de una historia que pudo haber sido negativa al presidente, de que ellos pagaban para que tengan los derechos a la historia y no la publicaban. Entonces, si existe este esquema y hubo falsificación de registros comerciales para promover una ilegalidad electoral a través de un medio ilegal que es un pago a una campaña electoral que no es autorizada por la ley federal de campañas electorales, o porque se cometió algún fraude tributario en Nueva York, porque se clasificó incorrectamente la naturaleza del pago, o si hubieron registros comerciales falsos a través de la organización Trump, con los 1099 que emitieron referente a esos pagos, con las facturas de AMI o con los estados de cuenta de banco de Cohen. Entonces, en realidad,
ese aspecto del testimonio, o sea, porque si recordemos, y otra cosa, recuerden que esto fue un juicio de más de 20 días, o sea, que este jurado va a tener que digerir toda esa evidencia que se le presentó durante 20 días. No, estaban haciendo la estadística ayer mientras esperaban en CNN 20 días de testimonio como tal, ¿no? Porque claro, hay unos días en los que no hay testimonio y también el 200 y algo, casi un poquitito menos de 300, o sea, evidencias que fueron presentadas, mejor dicho. Pues, Exacto. usted, si tuviera Sí, que hacer un es mucho. cálculo, ¿cuánto cree que podrían estar demorándose deliberando? Porque ya se mete el fin de semana también, durante el fin de semana no van a hacer deliberaciones y los horarios son específicos, ¿no? No es que se van a pasar todo el día hasta que consigan el veredicto, creo que hasta las 5:30 de la tarde o las 6 y ya paran las deliberaciones si no se ha logrado, ¿no?, un acuerdo. Es correcto. Acaban de terminar De la lectura leerla. del testimonio. Entonces, a mí no me sorprendiera, Yoli, de que tengamos un Esta tarde. veredicto esta tarde o mañana, Claro, dependiendo si hay algún miembro del jurado que no esté, o sea, porque parte de las instrucciones es de que traten de llegar a una unanimidad en su veredicto. Entonces, y son 12 miembros del jurado, entonces si hay uno o dos que no está de acuerdo con la mayoría, entonces puede que se prolongue un poco más en el intento de tratar de llegar a una unanimidad referente al veredicto. Entonces, pero en el dado caso que no exista ese escenario, es posible que tengamos un veredicto esta tarde o mañana. Claro, entonces comienzan en el cargo número 1, en el cargo número 2, a ver qué es lo que... Exacto, exacto. Y si usted si tuviera la bolita de cristal y especularía, ¿qué diría? ¿Qué cree que va a pasar? Me preocuparía desde el punto de vista de la defensa, creo que son 11 acusaciones que tienen que ver con los cheques que firmó Donald Trump. Eso para mí son las acusaciones más peligrosas. No me encanta el testimonio que ha solicitado escuchar de nuevo el jurado si yo fuera parte del equipo de defensa. Pero yo creo que este es un caso donde en realidad la complejidad del caso, porque de tener que determinar que se comete un delito con el fin de cometer otro delito es complicado para un jurado. Faltó testimonio clave de Alan Weisselberg. En realidad es difícil saber. Yo pienso de que es posible y generalmente no es lo que se acostumbra, pero es posible que esto pueda terminar en un juicio nulo porque no llegan a convencer a todos los miembros del jurado de una forma o de otra. O sea, que un veredicto unánime en este caso va a ser difícil, creo yo, dadas las circunstancias y dada la naturaleza de este caso y de la forma que se acusó a Trump. No me extrañaría que fuera un juicio nulo, pero todo es posible. Todo es posible, Por ¿no? el momento, los indicios que vemos son indicios que indican que son, diría yo, favorables para la fiscalía. Claro, y al final, dependiendo del resultado, ¿no? Si se están tomando su tiempo, si es a favor de Trump, dice, bueno, lo hicieron de una forma deliberada y pensaron, y si es a favor de la fiscalía también, lo mismo porque no fue casi que inmediato. Si usted tuviera que utilizar este caso para dar una clase de derecho, ¿usted qué resaltaría, qué criticaría o qué le diría a sus estudiantes? Excelente pregunta, me encanta. Mucho cuidado con los testigos que vas a llamar. El haber llamado a Cohen era un riesgo calculado por parte de la fiscalía y va a ser determinativo del resultado del caso. Es posible que ellos pudieron haber hecho el caso sin haber elicitado el testimonio de Cohen, porque en realidad la defensa se basa en el testimonio de Cohen. A la misma vez, el testigo que llamó el equipo de defensa no fue favorable. Fue un testigo que fue agresivo con la corte, Costello. fue agresivo con... ¿Perdón? Costello es el apellido, es un Sí, abogado de sí, Trump. exactamente, Robert Costello. Y en realidad, entonces yo diría que trate siempre enfocarse en los elementos del delito, enfocarse en eso, presentar la evidencia más contundente, más clara, más convincente, tratar de no complicar el jurado con información en exceso.
y un argumento de clausura de 5 horas es difícil, pero por un lado no quieren dejar mencionar la evidencia que se presentó, pero al final de cuentas son 3 elementos. Ujú. De que si hubieron registros comerciales falsificados, primero. Segundo, si la falsificación de los registros comerciales se hizo con la intención de encubrir una conspiración para asistir a la campaña electoral de Donald Trump en el 2016. Y tercero, si Donald Trump estuvo envuelto en dicha conspiración y tuvo la intención de defraudar el público durante esas elecciones. Entonces, esos eran los 3 puntos que tienen que establecer. La evidencia debe de estar en base a eso. Y todo debía haber sido enfocado en esos 3 puntos, que creo que en gran parte lo hicieron. Obviamente, también la preparación. Eso es una lección. Esa pregunta que le hizo el equipo de defensa fue el mejor momento de la defensa. Cuando la llamada de Cohen, que presuntamente él estaba pidiendo la autorización del pago a Stormy Daniels, y resulta ser en la contrainterrogación que pudieron establecer que hubo un mensaje de texto que él se estaba quejando con Keith Schiller de unos textos de amenazadores que él estaba recibiendo aparentemente de un adolescente, y que en realidad la llamada tuvo que ver con eso, y que presuntamente en el transcurso de los 97 segundos pudo haber mencionado algo del pago a Stormy Daniels. Eso también el aspecto del testimonio que tuvo que ver con un robo de dinero por unas facturas que se habían hecho y el pago de la factura a él. Eso era evidencia que la fiscalía debía de haber tenido conocimiento antes de haber tomado la determinación de llamar a Cohen como testigo, y entonces en realidad es lo que puede poner en duda el veredicto de culpabilidad en este caso. Muy bien, pues vamos a esperar a ver qué decide el jurado. Estamos pendientes. Como usted mencionaba, ya se acabó la lectura de las instrucciones esas que pidieron ellos que les revisaran, y ahora vamos a seguir pendientes. Abogado, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cómo no, yo, Muy un amable. placer siempre, encantado Igual, de saludarle. igual a usted.